Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy conversaremos sobre los posibles efectos que podría tener para la economía chilena y latinoamericana el segundo mandato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, en especial cuando él ha planteado, entre otras cosas, el aumento de aranceles y una estricta política de cierre de fronteras y expulsión de migrantes. Para esto me acompañan hoy día 4 grandes invitados. Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ex diputado de la Democracia Cristiana y actual académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Bienvenido, Edgardo. Placer saludarlo. Lucía Damet, socióloga y profesora de la Universidad de Santiago, especializada en temas de seguridad y gobernanza. Muchas gracias por la invitación. Iván Marambio, presidente del Gremio de Fruta de Chile. Muchas gracias, Pablo. Y Patricio Navia, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales y profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de New York, en Guayú. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, Con Diálogo Distinto es un programa humano, respetuoso, pero desde las legítimas diferencias. Por lo tanto, antes de entrar a nuestra conversación de fondo, queremos conocer a estos invitados en su lado B, como decimos, su parte humana. Y para ello, Lucía, ¿qué nos puedes contar de ti? Las mujeres primero. Estoy pensando, a mí me encanta bailar salsa. Y encuentro que ese es un lado B muy particular porque encuentro que la música genera también espacios de diálogo y conversación. Así es. ¿Y Edgardo? No, para mí, mi lado B es la adhesión deportiva. Yo soy una persona con pasión por el deporte, particularmente por algunas disciplinas como el fútbol, por ejemplo, y hoy día me proyecto en los nietos, los cuales, aun cuando no comparten mi adhesión deportiva, que es de la Universidad de Chile, ellos son colocolinos, son grandes deportistas, los 3 varones, y la mujercita también tiene una adhesión muy grande por el deporte, así que me siento muy proyectado en ellos, en esta materia. Patricio. A mí me gusta el fútbol americano. A mí me gusta el fútbol también, soy colocolino, pero veo mucho fútbol americano. Mi equipo favorito son los Chicago Bears, que no han ganado un torneo hace ya casi 40 años. Así que pues con el Colo soy ganador, pero en el fútbol americano soy un equipo perdedor como la Chile. Iván, ¿qué nos cuentas tú? Ya comenzamos. Yo tengo un problema con el orden y que se traduce en que no puedo ver cuadro chueco, no puedo pisar línea, pero ya donde el tema me complica es que yo no puedo prender o apagar una televisión, prender o apagar la radio del auto si no está en el mismo volumen y en el mismo canal de televisión y en la misma radio. Es un tema extraño. Bueno, aquí lo hemos conocido un poquito. Muchas gracias por contarnos algo más íntimo todos ustedes y nos vamos a una pausa y volvemos al segundo bloque de Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo Distinto, donde estamos conversando sobre las posibles implicancias que podría tener para Chile y Latinoamérica del segundo mandato del presidente Donald Trump a cargo de Estados Unidos. Nos acompañan Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, Lucía Damet, socióloga especializada en temas de seguridad y gobernanza, y Patricio Navia, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York. Para comenzar, algunos datos de contexto. Actualmente, la relación económica entre Chile y Estados Unidos está sustentada en un tratado de libre comercio vigente desde el año 2004. A través de este TLC, desde el 1 de enero del 2015, el 100% del comercio de mercancías entre ambos países está libre de aranceles. Durante su campaña, Donald Trump anunció, entre otras cosas, un alza de aranceles a todos los productos importados hasta un 20%,
e incluso podría llevarlos a China hasta un 60%. Con la llegada de Trump al poder, se espera un mayor proteccionismo, lo que ha sido una de las piedras angulares de su propuesta económica. Y la inmigración, según estimaciones del Congreso estadounidense, desde el 2021 han aumentado en unos 10 millones de personas. Es por eso que frente a lo anterior, Trump ha prometido detener la invasión de inmigrantes no autorizados y lanzar la mayor operación de deportación de la historia de ese país. En ese contexto, Edgardo, ¿cuáles podrían ser las principales implicancias de un segundo mandato de Trump para Chile y Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, yo creo que todavía nos movemos en un cuadro de gran incertidumbre. La verdad es que ese es un concepto que está dominando la situación de Estados Unidos hoy día, creo yo, la incertidumbre. Pero en ese contexto de incertidumbre hay algunas materias que uno puede observar como elementos ejes en lo que puede ser la política del presidente Trump en su segundo periodo. El tema migratorio, sin lugar a dudas, que es un tema que va a estar muy en el centro. Ahora, ¿qué implicancias puede tener aquello? Si va a ser más retórico o realmente va a tener alguna manifestación práctica, forma parte del cuadro de incertidumbre. Ahora, en cuanto al comercio, puede haber una relación entre el tema migratorio y el tema de aranceles con México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la situación natural de migración se está produciendo muy fuertemente en la frontera. Entonces pudiera ser de que como elemento de presión Trump juegue el tema del control migratorio y teniendo como contrapartida que pudiera actuar en el tema arancelario. Con Chile tenemos un elemento importante, también con México existe un tratado de libre comercio, y no solo con México, también con Canadá. Pero con Chile tenemos un tratado de libre comercio que ha funcionado en la forma que estuvo en la presentación, lo hacía Pablo, ha funcionado bien. Estamos con 100% de los productos libres de aranceles, y esto no ha sido solo beneficioso para Chile, también para Estados Unidos. O sea, esto hay que mirarlo en la perspectiva no solo unilateral, sino que bilateral. Y esa es una cuestión que también va a tener que tener presente Trump en sus políticas. Es cierto que él hoy día tiene un poder que no tuvo en el primer periodo. Controla sin contrapesos el Parlamento, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Con poco más de 300.000 votos por sobre los que sacó cuando perdió con Biden, controla todo el poder. Gana gana en el voto directo y gana en el voto de los electores, pero con poco más de 300.000 votos más. Eso es un tema que no ha estado mucho en el debate, ¿no? Sin embargo, tiene hoy día un control fuerte del Parlamento que le permite implementar sus políticas, entre ellos lo migratorio, entre ellos lo comercial y otros aspectos que también tendrán que ver en el tema de seguridad, como es todo lo que dice relación con el crimen organizado, que es un punto muy importante. También el tema de la drogadicción, ahí también puede haber un factor que pueda conectar el tema comercial con el tema de seguridad. Perfecto. Con algunos países particularmente, como con Colombia, por ejemplo. O el tema migratorio, lo que dice relación con la remesa, con una de las personas que más lo admira, ¿no es cierto?, como es Bukele, pero esto puede impactar fuertemente el tema en El Salvador. Sí. Entonces, creo que todos estos cuadros, todos estos elementos van a estar presentes, pero creo que Chile tiene un buen resguardo en el Tratado de Libre Comercio que ha funcionado y ha funcionado bilateralmente de manera correcta. Sí. Patricio, ¿tú lo ves igual? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que Trump no respeta mucho los tratados de libre comercio, ya lo hemos visto. De hecho, renegoció el tratado de libre comercio con México en su primer periodo y era un tratado con sus dos vecinos. El tratado de libre comercio con Chile lo podría ignorar fácilmente, pero creo que Chile tiene una ventaja respecto a México y a Canadá, y es que somos mucho menos importantes y mucho menos relevantes. El gobierno de Trump, como lo fue la primera vez, va a ser caótico. Trump es un presidente que le gusta el caos, es un reality show, no todos los meses va a echar a un ministro como más o menos lo hizo la primera vez.
Entonces, en la medida que Chile pueda pasar debajo del radar y no ser parte no estar al centro de la noticia, creo que vamos a poder aguantar relativamente bien. Lucía, Sí. mira, Mira, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho previamente. Primero, no sabemos qué de todo lo que ofreció Trump se va a lograr implementar. Porque dijo que en un minuto dijo que eran 20 millones de migrantes los que iba a deportar. Bueno, no sé a dónde podría deportarlos, cómo va a entrar en esa cacería humana dentro de Estados Unidos, pero además muchos de esos migrantes son una mano de obra relevante en Estados Unidos. Segundo, ha hablado de las tarifas, la relación con México y Canadá. Ha tenido, digamos, una serie de descripciones que uno no sabe hasta qué punto van a ser políticas públicas implementadas o más bien parte de un diseño electoral. Lo segundo es que verdaderamente, salvo México y tal vez Colombia, el resto de América Latina, y bueno, ustedes vieron cómo lo trató al presidente Milei, ¿no? Que fue como, bueno, gracias por venir, pero en realidad no sé quién eres muy bien. No hay un interés por América Latina, la definición de los embajadores yo creo que lo ha demostrado, y eso, como dice Pato, puede ser bueno en el sentido de no estar en la mirada, en el objetivo de un presidente que es tan pragmático que podría perfectamente decir, bueno, les quito la visa waiver porque por motivos X, ¿no? Pero por otro lado, también yo creo que se abren otras oportunidades para Chile. La primera oportunidad que se le puede abrir es la relación, digamos, mucho más cercana con algunos actores en América Latina para tener una mirada más común. Si efectivamente, por ejemplo, Estados Unidos decide deportar 2 millones de personas a México, y eso genera una presión en México muy grande, ya no solamente es un tema económico, sino un tema político. Y uno se pregunta, ¿Chile tomará algún rol en la relación con Lula, en la relación con Petro para decir algo o simplemente pasará piola, ¿no? Y lo segundo es que definitivamente si Trump no mira hacia América Latina, salvo por, digamos, las violaciones, las drogas y la migración irregular, pues está China. Y China yo creo que va a mirar como con una gran oportunidad la relación con algunos países, ya es nuestro principal socio, y también va a mirar oportunidades de nuevos negocios. Entonces ahí es el único espacio donde yo creo que tal vez Trump, más que Trump, su administración podría mirarnos, voltear a mirarnos y decir, bueno, sí, hay que hacer algo con ellos. Iván, ¿cómo ven ustedes desde los exportadores de fruta? Mira, desde el mundo exportador nosotros tenemos una visión, yo diría, un poco diferente y me gustaría partir diciendo que no lo vemos como un tema del presidente Trump. Esto ya partió y viene en la pura... Este año solamente el presidente Biden multiplicó por 4 los aranceles de los autos eléctricos chinos. A eso lo siguió la Unión Europea y lo siguió Canadá. Y al mismo tiempo vemos las retaliaciones que ha hecho China en contra de Canadá, en contra de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros convivimos con ese tipo de cosas que son el proteccionismo, ¿no? Chile es un país abierto al mundo, nosotros necesitamos apertura, tenemos países que protegen su producción local, que ponen aranceles. Por lo tanto, nosotros convivimos con eso y encontramos que en cualquier parte del mundo, con cualquier administración, cuando pasa, es malo. Es malo porque no sabemos por dónde va a escapar. Yendo al punto de cómo incide en Chile, al menos en 2 aspectos. El primero, como hay inestabilidad, en un aumento del dólar, del valor del dólar. Y eso significa inflación. Eso es uno. Y lo segundo es que para el mundo exportador, lo que pasa es que las monedas, porque uno dice el mundo exportador le conviene que suba el dólar, y eso no es tan así, porque cuando sube acá, sube también en otras partes, y se le hace más caro el producto chileno al importador. Por lo tanto, es un juego bien fino. Y por último, se produce un efecto, o se puede producir un efecto que es devastador para la economía del mundo y para el crecimiento del mundo. Es que porque le pongan aranceles a los productos chinos, no significa que los productos chinos se van a dejar de hacer. Y esos productos a algún lado van a ir. Van a ir a América del Sur, van a ir a los países del sudeste asiático y van a inundar esos mercados, perjudicando a las industrias locales, perjudicando el crecimiento de esos bloques, Sudamérica, Latinoamérica, el sudeste asiático y en definitiva perjudicando el crecimiento mundial.
Edgardo, en un contexto de proteccionismo, también de lo que hablábamos de esta política de cerrar la frontera, ¿hay desafíos comunes que debieran enfrentar los países de la región frente a estas posibles propuestas políticas y económicas del presidente Trump? Bueno, tal vez hay una cosa aquí que quedó como un cierto consenso entre nosotros, ¿eh? De que América Latina no está entre las prioridades del gobierno norteamericano, digamos, ¿eh? No solo Trump, sino que también esto ha sido una suerte de continuidad, ¿no? Estaremos en el quinto lugar, bueno, de las prioridades, en este mundo además convulso. Trump se va a encontrar con un mundo muy distinto al del primer periodo al que hoy día existe. Ahora, América Latina, lo ideal sería que pudiera hacer una política de convergencia entre los países, pero esa no es la realidad. Desgraciadamente, la realidad de hoy de América Latina es una gran diáspora, con visiones muy complejas de grupos de países, con liderazgos disruptivos muy complejos, algunos de ellos además con un lenguaje muy especial, muy al estilo Trump, algunos, paradojalmente, pero que no es la costumbre de lo que ha ocurrido en América Latina, donde el lenguaje se ha respetado, las relaciones, aunque hayan discrepancias. Pero hay que hacer un esfuerzo de cierta convergencia, pero yo no lo veo fácil, no lo veo difícil. El Mercosur está con problemas, la Alianza del Pacífico ha hecho un esfuerzo en el último tiempo por reposicionarse, pero tampoco está en bollante. Los países de Centroamérica tienen una situación especial más de mayor convergencia, pero igual están con dificultades porque están los problemas políticos de por medio. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de integración sin lugar a dudas, un esfuerzo de convergencia, pero yo no lo veo fácil. Y en ese contexto Chile tiene que buscar también otras alianzas, otras alternativas. Felizmente la relación de Chile es una relación bastante diversificada en el mundo. Y allí sí que juega un rol muy importante lo de China, porque si Estados Unidos no tiene su prioridad América Latina, sigue con políticas proteccionistas muy evidentes, dificulta el libre comercio, no realiza políticas de inversión adecuadas, alguien va a llenar ese espacio. Y no cabe duda de que China es un gran competidor en ese plano, y Estados Unidos como tiene que tener ese elemento de referencia muy claro, de que aquí no está solo, de que hay un competidor fuerte y que ya está con presencia muy evidente en nuestro país. Chile, y en América Latina en concreto, lo que ha pasado con el puerto en Perú, que es un tema de inversiones. China aumenta las inversiones, no era el principal inversionista en Chile, pero va avanzando, es nuestro principal socio comercial. A ver, antes de irnos a China, Pato, una pregunta. ¿Quiénes podrían ser los principales aliados o adversarios de Trump en la región? Y especialmente aquí, lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, de esa relación de Trump y Milei, que lucía, le bajaba el perfil, pero para los chilenos como que parecía que fueran, ¿no?, grandes partners. Pero bueno, Bush, padre, tuvo una gran relación con Menem, le dieron visa waiver a Argentina y después se la quitaron, ¿no? Estados Unidos es un país pragmático. Trump no tiene principios. Trump vive en el caos y gusta del caos. Entonces su relación con Milei puede cambiar cualquier día. A mí, estar cerca de una persona que es impredecible nunca es bueno, porque esa persona impredecible se puede enojar contigo solo porque estás cerca de él. Entonces creo que Chile tiene que mantener su tradición de ser un país serio, responsable, que hace las cosas bien, que nos llevamos bien con todos, que somos confiables, pero no que andamos siguiéndolo como perrito faldero. A mí me parece un error eso de andar con Trump y decirle, ay, lo admiro mucho. Digo, tenemos que ser un país serio y decirle, mira, nosotros somos un país responsable y serio. Trump es un vendedor de propiedades, ¿no? Se dedica a hacer eso, el real estate, es un corredor de propiedades. Una cosa, Patricio, que la relación es bilateral. Si a Estados Unidos le conviene una buena relación también con Chile, aun cuando nosotros somos un país pequeño, en fin, ¿no? Pero, Lucía, ¿cómo lo ves tú el tema? Con respecto a lo que decía Patricio y también Carlos. Digamos, el pragmatismo de Trump es sin duda un elemento clave, es un pragmatismo que lo puede llevar a decisiones que incluso son malas para su país. Sí, si parte del fenómeno, yo me acuerdo cuando Trump asumió la primera vez,
que todos decíamos, bueno, es muy disruptivo, es muy pragmático, pero la capacidad estatal de los Estados Unidos, las instituciones sólidas, bueno, y la verdad es que descabezó muchas instituciones. No puso a nadie en su reemplazo, entonces las instituciones fueron como licuadas. Y en ese sentido, si tú miras, por ejemplo, Bukele, no es que tenga una relación perfecta con Donald Trump. De hecho, Bukele está muy apoyado económicamente también por los chinos, ¿cierto? Han tenido unas idas y venidas en los dichos más bien fuertes. Yo creo que, como dice Pato, hoy día es difícil decir, mira, sí, acá tú tienes una gente que está tratando de alinearse al ganador hoy. Pero ese ganador puede muy rápidamente, y lo vamos a ver, esas decisiones rápidas, lo vamos a ver en su relación con Venezuela. El 10 de enero... que definitivamente debería, entre comillas, asumir Maduro, bueno, veamos qué dice el gobierno norteamericano. Probablemente el pragmatismo, como fue previamente, lo puede llevar a decir, mira, vamos a comprar petróleo, que cada uno arregle sus negocios como pueda, y no sé qué pasó con esa elección, pero bueno, ya veremos que la OEA diga algo. O sea, piensa en su vicepresidente de la vez anterior. Al final Trump llamó casi a que los lincharan y esta vez no lo apoyó. Entonces eso de estar cerca de Trump no es una garantía de nada. Pero aquellos que estuvieron muy cerca de Trump terminaron siendo enemigos acérrimos de Trump. Ni tan lejos que te quemes, ni tan, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te congeles. En ese sentido creo un poco lo que hice en México es el principal aproblemado en este escenario, porque México está muy lejos de Dios, está muy cerca a los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, esa situación geopolítica los pone en una conversación que nosotros no estamos porque estamos muy lejos. Lo que sí puede pasar es que no vaya a la Cumbre de las Américas, que no vaya, que le quite plata a la cooperación para los países más pobres, que no invierta en el Caribe, que se va a terminar hundiendo con el cambio climático, y eso va a llevar a que los países de ingresos medios dentro de América Latina empiecen a ver qué hacemos, porque si se hunde el Caribe vamos a tener que ver cómo hacemos para salvar a esa gente o ayudar. Ahí se abren algunas alternativas. Iván, y en el contexto de mayor proteccionismo, cierre de frontera, ¿cómo ven los exportadores este escenario y cuáles son las alternativas? A ver, el escenario del proteccionismo siempre es malo. Y nuevamente yo diría que no es bueno decir estos van a ser los perjudicados, estos van a ser los beneficiarios, los beneficiados. Eso no existe. O sea, por algún lado, cuando hay proteccionismo, el tema escapa. El mercado siempre busca cómo alinearse y ahí tú no sabes la ruleta que te toca. Eso es por un lado. Y lo segundo, yo estoy de acuerdo en lo que dice Edgardo respecto a los bloques. En América Latina uno podría al menos distinguir tres bloques, lo que es América Central, lo que es el Mercosur y lo que es la Alianza del Pacífico. Y aquí para los países de la Alianza del Pacífico a nosotros nos parece que se presenta una oportunidad. Independiente de la relación por el puerto de Chancay, que es una relación con China, aquí hay un bloque que en el caso, por ejemplo, de Chile, Perú y Colombia, que alimentan la costa este americana. Y eso es algo que nosotros podemos aprovechar, que el bloque de la Alianza del Pacífico, que se acaba de reunir en Santiago la semana pasada, de hecho, tiene una oportunidad y nosotros deberíamos aprovecharla. Pero el llamado nuestro es a decir, oye, nosotros tenemos que pensar en esto globalmente, no por países, no por perjudicados y beneficiados. Y Edgardo, tú hablaste que la política migratoria podría también afectar temas de seguridad, temas económicos, el narco. ¿Cómo ves eso, así proyectándolo un poco más? Bueno, el tema migratorio, vuelvo a insistir, tiene un foco muy importante en México, porque por ahí es donde está la puerta migratoria más evidente. Ahora, tienen varias facetas. Esto puede golpear también lo económico, lo comercial, sin lugar a dudas. Pero yo creo que finalmente buscarán alguna norma de acuerdo, porque ese es un matrimonio sin opción de divorcio. Entonces, siendo un matrimonio sin opción de divorcio, tienen que buscar algún tipo de acuerdo. Por lo demás, la presidenta mexicana, ante los dichos de Trump en cuanto a los aranceles, reaccionó prontamente y dijo, a mi juicio, lo aceptado. O sea, cuidado, piense usted de que aquí hay una cantidad de empresas que tienen capitales estadounidenses y que usted sube los aranceles, esas empresas también van a ser golpeadas. O sea,
Este va a ser un elemento indudable de discusión. Ahora, hay algo que no vamos a poder resolver. Lo disruptivo, lo que ha dicho Patricio. O sea, Trump es un liderazgo que genera incertidumbre, porque uno no sabe por dónde puede cortar en un momento determinado, y alguien que es un socio que busca hacer las tareas de manera adecuada, puede en un momento determinado cometer un error, y Trump no va a tener ningún miramiento para actuar de manera fuerte con él. Esta noción de la paz con fuerza, yo la verdad es que no logro ver hacia dónde va el derrotero, porque eso, claro, es una nomenclatura que uno lo aplica al ámbito militar, pero también puede aplicarse al ámbito económico, al ámbito específicamente comercial. Yo creo que vamos a tener que ir por la línea de colocar al país, para los intereses de nuestro país, en una perspectiva de un país, y en eso concuerdo plenamente, que hace las cosas seriamente, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se lo toma en serio, que los medios de solución pacífica que el tratado establece funcionen, que el tema arancelario, insisto en un punto, no es solo beneficioso para Chile, igual que lo de la visa waiver, ¿eh? Muchas veces el tema de la visa waiver se ve como una dádiva que el gobierno de Estados Unidos ha hecho con Chile. Es importante para Chile la visa waiver, sin lugar a duda, pero también lo es para Estados Unidos, y esto facilita los negocios, facilita que la gente pueda ingresar a Estados Unidos de manera adecuada, sirve para fortalecer los otros ámbitos que se están desarrollando. Entonces, aquí hay que tener una política también pragmática, seria, pero orientada al hecho de saber de que tenemos una contraparte que va a generar cierta incertidumbre. Vamos a ver cuál va a ser la conducta del embajador que ha sido nombrado en Chile. Yo creo que eso es muy importante. Él tiene una personalidad adecuada, pero va a conocer a Chile. Él no conoce a Chile. Yo creo que una vez que conozca a Chile puede formar una imagen importante. También Rubio como jefe, como secretario de Estado, también es una personalidad. Él conoce Chile, él conoce Chile. Él vivió en Chile. A ver, yo quisiera. Vivió en Chile, además en el ámbito religioso, porque entiendo que yo tengo una diferencia con el tema migratorio. Nosotros no pensamos que el foco de la presidencia de Trump va a ser la migración para América del Sur. Y el nombramiento del nuevo embajador, que nosotros lo vemos como una buena señal. Hay que recordar que en el primer periodo el presidente Trump no designó embajador en Chile durante los 4 años. O sea, designó, pero no le aprobaban el nombre en el Senado. Pero no pasó nada acá. Y este nombramiento nosotros pensamos que está más motivado por el tema de crimen organizado en América del Sur. Y que esta persona viene a eso, porque Chile, en particular Chile, su sistema, por ser un país abierto, importaciones, exportaciones, el tema portuario es un mundo en el crimen organizado, y nosotros pensamos que la designación de esta persona se debe a eso más que al tema migratorio. En ese sentido, Patricio, la medida que se implementara una política migratoria, tal como lo dijo Trump, y llegar a más personas, ¿cómo evalúas tú lo que acaba de anunciar el gobierno de una política de regularización acotada de los migrantes en Chile? ¿Hay alguna relación entre ambas cosas? ¿Cómo lo ves? Hay una relación en la medida que a la gente le importa. O sea, al estadounidense le importa que hay inmigrantes ilegales. No entienden el impacto que tiene en distintos sectores. Si tú sacaras a los inmigrantes ilegales, subirían los precios enseguida, e inmediatamente Trump dejaría de ser tan popular. O sea, Trump ganó porque había inflación. En esencia, los estadounidenses castigaron al gobierno saliente de Biden, a los demócratas, porque había inflación. Si sacas a los migrantes, sube el costo de la mano de obra y sube todo. Entonces, de hecho, eso es también una oportunidad para Chile, porque si empiezan a pasar esas cosas, entonces los productos chilenos van a ser más competitivos. Y para que Trump siga siendo popular y gane las elecciones de mitad de periodo en 2026, necesita que la inflación sea baja. Si la inflación es alta, el estadounidense va a abandonar a Trump con la misma rapidez con que votó por Trump en las últimas elecciones. No son ideológicos los estadounidenses, son muy pragmáticos. Si te sube el costo de las cuentas al final del mes, criticas al gobierno y lo abandonas.
Para Chile pasa algo más o menos parecido, ¿no es cierto? La gente dice los migrantes tienen que ver con la delincuencia, por eso no quiero más migrantes. Pero los migrantes también mueven la economía en Chile, pagan impuestos porque compran cosas y hacen que los productos también sean más baratos, porque si no la fruta saldría más cara porque habría que contratar gente a costos más altos para poder hacer las cosechas. O no habría mano de obra suficiente. Bueno, entonces, las políticas tienen impacto más allá de las cosas. Por eso creo que Trump va a ser muy cuidadoso. La principal prioridad de Trump es ser popular. Y si eso implica dejar que entren 5 millones de inmigrantes más, Trump va a dejar que entren. Porque lo importante para Trump es ser popular. No puede reelegirse, pero quiere dejar un legado como el presidente más popular. Entonces, de nuevo, yo estoy contigo, hay que ser súper pragmático. Estados Unidos va a ser un caos, un desorden, porque de eso vive Trump. Entonces, cuando ese caos llegue potencialmente a inflación, entonces Chile aparece y dice, pues fíjate, nosotros te podemos ayudar con la inflación porque tenemos fruta que venderte, tenemos otras cosas que podemos poner en los supermercados ya para ayudarte a que tu aprobación suba un poco más. Sí. Y ahí, Lucía, con tu experiencia en temas de seguridad, el tema de la inmigración, la política que se anunció en Chile, posiblemente regularización, pero también la parte económica. ¿Cómo ves tú ese...? Mira, lo primero es que lo que anunció el gobierno es que estaba haciendo estudios para ver si iba a haber una regularización. Sí. Efectivamente, en un país donde tú tienes 180.000 personas que se han registrado biométricamente, esa es gente que lo que quiere es tener su documento para trabajar. Las posibilidades reales, a pesar de que algunos creen que es posible, de sacar a esos 180.000 personas de Chile son mínimas, por no decir imposibles. Entonces al país le conviene, en términos de seguridad, en términos económicos, incluso en términos políticos, porque además Chile es uno de los pocos países del mundo que da derechos políticos a los migrantes, les conviene tener a la gente regularizada, incluso temas sanitarios, regularizada, con documento, que aporte, que sea, que además uno de los principales negocios del crimen organizado es el tráfico de personas. No solamente son las drogas. Y el tráfico de personas crece cuando tú tienes un montón de gente que está en situación de irregularidad a la que tú le tienes que negociar los papeles, le tienes que cobrar por hacer el trámite más rápido o definitivamente contratarla en situaciones como de esclavitud laboral. Entonces, es una buena decisión. Yo creo que es un camino que hay que seguir. Hubiera preferido que fuera, digamos, un camino acordado con la oposición. Hay muchos miembros de la oposición, del mundo de la empresa, que están de acuerdo con ese camino, pero como se dio a conocer un poco antes de probablemente el acuerdo, generó mucha rispidez. Sí. Lucía, compartiendo, y también el mundo empresarial ha dicho que ve con buenos ojos esto, pero quizás si esto genera que más gente llegue. Porque algunos dicen, ok, acotemos a estos 182.000, perfecto, pero... ¿Tú crees que generaría un impacto en que se abra la puerta para que más migrantes puedan llegar? ¿En tu experiencia? Mira, no. Si no hay crecimiento, no van a llegar los migrantes. Los migrantes siguen las oportunidades económicas. Así es. Chile fue exitoso, por eso llegaron los migrantes. Ahora Chile no está creciendo, así que están llegando menos migrantes. Pero si eres exitoso, no puedes evitar la migración. La gente va a venir porque mira busca oportunidades. Mira lo que pasó con los haitianos, que vinieron para acá masivamente bajo la idea que acá iban a ser bienvenidos, que iba a haber trabajo, que iban a estar... Y apenas se dieron cuenta que acá no eran incorporados, había mucha discriminación, no hubo lo que se pensó que... Están todos en Estados Unidos, ¿no? Que, entre paréntesis... Ha habido gente del gobierno de Trump que dice, bueno, si los haitianos llegaron de Chile, mandémoslos a Chile, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa idea, que además es como abrir una puerta y de un momento a otro llega eso es una idea un poquito simple. En realidad, los venezolanos hoy día masivamente están tratando de ir a Estados Unidos por el tapón del Darién, Colombia, Panamá. Los que vienen hacia el sur son menos, primero porque Argentina está carísimo, Uruguay es el país más caro de América del Sur o América Latina, Chile no tiene estos fenómenos para ofrecer y la mayoría de los venezolanos que pasaron por Perú la pasaron muy mal y luego vinieron para acá. Entonces hay que tener también una mirada mucho más regional para saber si eso va a ocurrir en esa cantidad. Edgardo. No, yo creo que aquí en nuestro diálogo hay un punto que uno tiene que asumir. La política interna es la que va a mandar. Y el tema inflacionario, el tema de las tasas de interés, el tema de comercio, según cómo se comporta en Estados Unidos, Trump, en su pragmatismo,
va a proyectar la política exterior. Y algunas de las cosas que dijo, si tiene que variarlas, las va a variar. Eso no cabe duda. Y eso creo que es una cuestión que uno tiene que tenerla presente en la relación con el gobierno de Trump. Aquí los elementos de política interna son los que va a priorizar Trump, porque le va a interesar además dejar alguna imagen que sea distinta a la imagen que quedó de su primer gobierno, ¿no? Con todos los elementos que le han permitido de todas maneras ser reelecto, pero vuelvo a reiterar lo que decía anteriormente, la cantidad de votos que sacó no fue exuberante con relación a la que había sacado cuando perdió. O sea, eso aquí el punto del resultado es que votaron 10 millones de personas menos y Kamala Harris sacó 10 millones de votos menos que lo que había sacado Biden la vez anterior. Entonces son fenómenos que uno tiene que observar. Por lo tanto, el desafío que tiene Trump de política exterior, el que se deja de llevar por las pulsiones de la popularidad, porque a él ese tema sí que le interesa, las pulsiones de la popularidad, las encuestas, qué sé yo, la política exterior va a servir a ese interés de política interna, y eso no podemos equivocarnos y tenerlo presente. Sí. ¿Ah? Oye, y los desafíos de América del Sur, de Chile en particular, yo lo resumiría en lo siguiente. El primero es, ojalá no empezar con una política que los demás países empiecen a ponerse proteccionistas. O sea, cuando uno empieza puede ser como un dominó. Entonces, eso es un riesgo muy grave y muy alto. Los países ojalá no se sientan tentados a hacer este tipo de... Nosotros vimos lo que pasó en Chile este año con el acero. Nosotros nos opusimos con harta fuerza porque nos parece que cuando nosotros miramos al mundo de una manera abierta, no podemos en la noche estar defendiendo, en la mañana estar defendiendo el que nos acepten nuestros productos sin ningún tipo de proteccionismo y en la tarde poniendo subsidios y sobretasas. Y lo segundo es el desacoplarse. Ojalá eso tampoco pase. O sea, el de decir yo voy a optar por Estados Unidos o voy a optar por China. Es importante mantenerse, abrirse, buscar posibilidades, dialogar, una palabra muy importante. Así es. Nos parece que esas son las claves y los desafíos que tienen los países como el nuestro y especialmente el nuestro. ¿Tú comparte esta posición que ha dicho Iván? Sí, sin duda. Ahora, yo creo que para los latinoamericanos resulta súper fácil, tenemos una ventaja comparativa respecto al resto del mundo. Trump es el primer presidente latinoamericano que tiene Estados Unidos. Es un irresponsable, es un populista, pone a sus familiares, no se quiere ir, va a querer quedarse. Entonces, nosotros como país latinoamericano que hemos lidiado con ese tipo de presidentes en países amigos, países importantes para nosotros, lo entendemos. Trump no nos debería sorprender a nosotros. Entonces podemos lidiar con él siendo un país serio. Es como el vecino ruidoso y complicado, pero que te lleva relativamente bien con él. No tienes para qué estar en la casa del vecino todo el tiempo, especialmente cuando hace ruido. Y tampoco tienes que molestarlo demasiado para que no se fije en ti y no te empiece a molestar. Pero a mi juicio, los latinoamericanos lo entendemos súper bien. No nos sorprende que se ponga a insultar a otra gente por redes sociales. Pues eso lo hizo Correa, lo hizo Cristina, lo han hecho los presidentes de América Latina por mucho tiempo. Que no se quiera ir, pues todos, Menem no se quería ir, Fujimori no se quería ir, poner a sus familiares, poner a sus amigos. Entonces, en esa dimensión, creo que nosotros, siendo un país serio y aburrido, esa es nuestra gran fortaleza, somos predecibles, somos confiables, no tenemos tantos escándalos, ya aprendimos a lidiar con ese tipo de presidentes en América Latina. Los presidentes chilenos se llevaron bien con Bolsonaro, se llevan bien con Chávez en su momento, con Menem, nos llevamos bien con nuestros vecinos, estamos acostumbrados, pues tenemos que aplicar esa misma lógica hacia Trump y creo que podemos funcionar bien. ¿Y comparte tú, Lucía? Sí, tenemos una larga historia de creativos en la política, sin duda. Yo lo que creo es que hay que complejizar también la foto porque Europa está en su propio problema, ¿no? No es que uno diga, mira, Estados Unidos está en una crisis, pero tenemos otros jugadores democráticos que uno puede apoyarse. En realidad hoy día tenemos problemas en Francia, en Alemania, en fin. Y luego,
claro, Donald Trump, más allá de lo que haga hacia afuera, hacia adentro, sí puede deteriorar aún más la calidad de la política, los nombramientos de él. Digo, los nuestros han sido creativos, pero cuando uno lee el listado correcto y seguido de todos los nombramientos directos que ha hecho el presidente Trump, llama mucho la atención. O sea, yo creo que en Chile uno hace la mitad de esos nombramientos y se genera una batahola gigante. Ni siquiera ha esperado a Rubio para tomar decisión respecto, por ejemplo, a los embajadores, ¿no? O sea, tomó la decisión de los embajadores antes sí. Y me pregunto qué dirá Rubio que había dicho cosas horribles de Donald Trump. Entonces, hay ahí un juego. Yo creo que para los latinoamericanos, sin duda, tenemos una ventaja de conocer al monstruo, digamos. Pero por otro lado, en términos más políticos, también hay que reconocer que por muchos años Estados Unidos ha sido como una especie de ejemplo para muchos, ¿cierto? En términos de controles y balances, las diferencias en el Estado. Y si uno empieza a ver que en Estados Unidos, no sé, se usa la fuerza para tomar detenida a la gente, de un momento a otro se toman decisiones que son inconstitucionales, se avanza en términos de menores capacidades democráticas, esos autoritarismos sí nos van a revertir, ¿no? Porque en los que nosotros tenemos acá, que todavía están, no acá en Chile, en general en América Latina, que miran con algún nivel de ensoñación cerrar el Congreso y administrar por decreto, pueden empezar a ver algunas acciones de Trump en ese sentido. Mi impresión sí es que hay que esperar que Trump llegue en enero, va a dar 3 o 4 golpes importantes para la audiencia del reality hasta junio más o menos, tratará de sacar 500.000 de gente, se había dicho que quería llegar a acuerdos con algunos países del Caribe para sacar gente del Caribe, y una vez que ya empiece a gobernar de verdad, ahí vamos a ver cuál es el rol que nos da América Latina. Y yo creo que América Latina también puede fortalecer su rol en la relación con China, a ver cómo juega con Europa. Al final del día nosotros somos sus vecinos, ¿no? Edgardo, con respecto a lo que decía Lucía, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo concuerdo con esa visión. Ahora, en estos aspectos hay cuestiones que son esenciales. Primero, que podamos en nuestro país hacer de que la política frente a Estados Unidos tenga el máximo consenso posible. Porque en la medida en que no tengamos un consenso entre nosotros y convertamos esa relación en tema de política interna, vamos a perder uno de los grandes elementos que es el que la política sea desarrollada como una verdadera política de Estado. Y particularmente las relaciones exteriores son de ese tipo de ámbitos en los cuales hay que tener política de Estado, y en particular en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos. Y lo otro es que hay que tener presente que las relaciones son con los Estados y no solo con los gobiernos. Los gobiernos administran el momento, administran la coyuntura, pero las relaciones son mucho más estables, tanto pasado, presente como futuro, uno tiene que cuidarlo. Y desde ese punto de vista creo que el diálogo interno es muy importante, la forma del debate interno es muy significativo, no tratar de trasladar formas de liderazgo ni estilo a algo que resulta bastante artificial para lo que es nuestra realidad interna. Nosotros la política la llevamos de otra manera y yo creo que desde ese punto de vista hay que mantener ese ritmo, y yo creo que eso nos puede hacer ser sólidos para lo que es lo esencial, a la cual todos debemos estar comprometidos, que es cómo defendemos adecuadamente el interés nacional. Y Iván, uno de los temas que se habla, ¿no es cierto?, es un potencial sobreaumento de las tasas arancelarias con China. ¿Qué puede significar esto para el mundo exportador? Nosotros no vemos ese escenario, ¿eh? No pensamos en el caso de Estados Unidos. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, independiente de la personalidad del presidente, no vemos que eso vaya a pasar. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en nuestro sector, que es que somos contrastación. O sea, estamos en diferentes hemisferios, por lo tanto es difícil que fuera a pasar. Y comentamos antes, me parece que Patricio comentó el tema de lo pragmático que es el presidente y que si no va a aceptar que suban las cosas, porque
él está pensando en cómo beneficiar al consumidor americano. Si recordamos lo que pasó este año con las paltas de México, que es un tremendo producto para el mercado americano. Resulta que uno de los carteles atacó a unos inspectores del equivalente del USDA-APHIS, que es el equivalente al SAC chileno, en México, y Estados Unidos suspendió la importación de paltas mexicanas. Bueno, duró 3 días porque la palta subió un 60%. Entonces nosotros la verdad que no vemos el escenario de que eso vaya a pasar. Nosotros somos un complemento de la economía americana, somos un complemento para el suministro de frutas frescas de los norteamericanos. Así que no vemos eso. Sí. Patricio, en ese contexto que tú has descrito el presidente Trump, pero también una persona muy pragmática, entonces, ¿ves menos riesgo de lo que algunos están hablando como para la economía chilena, para el tema de la seguridad, la política migratoria? ¿Coco? Chile es una economía abierta al mundo, entonces si Trump se mete en una guerra, que yo tampoco creo que vaya a pasar, pero sí va a ser desordenado. Entonces si hay caos, si no hay crecimiento de la economía mundial, pues a nosotros nos va mal, porque nosotros le vendemos al mundo y fundamentalmente vendemos cobre. Yo sé que la fruta es súper importante, pero el cobre es 10 veces más que la fruta. Es como 5, ¿ah? 6. Son como 80 mil millones de dólares. No, son 45.000. Ok. Entonces, como país exportador necesitamos que el mundo crezca. Ahora, si el mundo no crece, o si hay países que están complicados, pues tenemos que buscar otros compradores. O sea, nosotros tenemos una tienda, una tienda en la esquina y tenemos que venderle a todos, y si los que venían a comprar antes no vienen, vamos a tener que buscar otros mercados, y por eso creo que sí hay oportunidades. O sea, nosotros hablamos tratados de libre comercio. Pues está Bolivia, que es un país de 12 millones de personas que no consumen tanto como los estadounidenses, pero sí quieren comer cerezas. Entonces, hay que ser también pragmático, y si pues, Estados Unidos conversó con China y si Trump es capaz de juntarse con Rusia, pues igual y nuestro presidente debería juntarse con los bolivianos y decirle, mira, discrepamos un montón de cosas, pero a lo mejor nos conviene tener un tratado de libre comercio. Lo mismo con Milei. O sea, yo creo que hay que ser bien osado. Si Trump invitó a Xi Jinping a su toma de poder, aunque Xi Jinping decidió no ir, pues igual y nuestro presidente debiera decirle a Milei, mira, aquí tenemos oportunidades de negocios que nos convienen a los dos. Yo creo que habría que aprender de eso, de esa capacidad que tiene, de ese pragmatismo que tienen los estadounidenses para decir, mira, tenemos diferencias, pero podemos estar de acuerdo en otras cosas que nos convienen a ambos. El tratado de complementación económica con Bolivia ha funcionado bien. ¿Ha funcionado bien? Sí. Oye, yo aquí lo tengo que parar porque me están diciendo que nos vamos a pausa y ya volvemos al tercer bloque, así que ya pronto volvemos con el tercer bloque y último de Con Diálogos Distintos. Estamos de vuelta en el último bloque de Con Diálogos Distintos, donde estamos hablando de cuáles podrían ser los efectos del segundo mandato del presidente Trump en los Estados Unidos. Y para esto me acompañan Edgardo Rivero, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, Lucía Damet, socióloga y profesora especializada en temas de seguridad y gobernanza, y Patricio Navia, cientista político, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. Ahora quiero, tal como les comentaba, darles a cada uno un minuto por reloj de arena digital, ¿no?, para que hagan ver cuáles son sus conclusiones, recomendaciones de cómo Chile debe enfrentar este futuro gobierno. Así que, Patricio, partamos contigo, que tienes más experiencia en Estados Unidos. Yo creo que hay que aceptar la realidad. Trump va a ser presidente por 4 años, solo por 4 años, entonces tampoco tenemos que volvernos locos, tenemos que mejorar nuestras relaciones con Estados Unidos, aprovechar las oportunidades y no convertirnos en jueces morales sobre si Trump es un buen o mal presidente, si es demócrata o no es demócrata. Ese no es nuestro punto, es el líder de Estados Unidos, con él nos toca lidiar y tenemos oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Los países tienen principios, pero en relaciones internacionales tienen intereses y tienen que defender esos intereses de forma muy pragmática.
no nos fijemos tanto en las cosas que dice Trump o en las amenazas, fijémonos en las oportunidades que presenta para que Chile se pueda desarrollar, para que Chile pueda tener más oportunidades, haya más empleo, haya más oportunidades para los chilenos. Eso es lo que nos interesa al final del día, y pues los estadounidenses ya decidirán en 2026 y 2028 a quién quieren como nuevos líderes. Iván, al mundo exportador, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros para nuestro sector tenemos una receta de 3 ingredientes, que es la calidad. La calidad de nuestra fruta tiene que ser lo más importante. Luego, la cadena logística, súper afinada. Y por último, elegir un discurso y promocionarlo. Y nosotros creemos que eso es lo que hay que seguir manteniendo dentro del mundo exportador, que sea siempre eso lo más importante, y ese mismo mensaje traspasarlo al sector público. Nosotros necesitamos una política de calidad, seguir con una política de calidad como lo hemos hecho en estas últimas décadas, que nos han hecho avanzar en esta apertura al mundo. Tener una cadena logística adecuada significa ponerse de acuerdo, lograr acuerdos, abrirse al mundo, buscar nuevos socios. Y en tercer lugar, tenemos que creernos el cuento y vendernos más, promocionarnos, hacer buena diplomacia. Y creo que eso es lo que debemos aplicar para estos años y para los que también vienen después de estos años. Bueno, ahí, Edgardo Orlando, buena diplomacia, ¿cuál es tu mirada? En primer lugar, tener claro algo obvio, ¿no? Que las relaciones con Estados Unidos son importantes para nuestro país. Que las relaciones son entre estados y los gobiernos administran de manera transitoria a los estados y por lo tanto hay alternancia. Y que las políticas tienen que tener siempre rasgos de permanencia. Con Estados Unidos la han tenido y nosotros debiéramos velar porque esos rasgos de permanencia continúen. Continúen en los planos políticos, en los planos comerciales, económicos, en los planos también estratégicos. Junto con eso, Chile es un país que está abierto al mundo, como ha sido señalado claramente, y eso significa que Chile tiene multiplicidad de relaciones, y por lo tanto Chile tiene que resguardar su independencia estratégica. Y las buenas relaciones tienen que ser múltiples. Y también no dejar de lado lo que es la presencia de Chile en el ámbito multilateral. Lucía. Muy bien. Se ha dicho mucho que comparto. Creo que lo primero es que no hay que sobrereaccionar. Muchas de las declaraciones no requieren respuesta rápida, sino más bien hay que esperar que decanten. Más que discurso, lo que hay que esperar es ver qué hace Estados Unidos y qué hace el presidente Trump. Lo segundo es que Chile tiene una política exterior que es una política de Estado. Incluso en los peores momentos, de las mayores diferencias, sí hay diálogo en la política exterior y se tiene que mantener así. Y esa política de Estado debería llevarnos también a mayores niveles de pragmatismo. Yo creo que ese pragmatismo nos podría llevar a buscar socios en América Latina, socios en otras partes del mundo, pero también buscar la posibilidad de fortalecer los lazos de cooperación y desarrollo que hay en la región. Solo no vamos a llegar a ningún lado porque somos muy pequeños y representamos una economía todavía pujante pero pequeña, pero unidos con otros que están en la misma situación que nosotros podemos llegar a comerciar y a negociar de una forma mejor. Bueno, yo quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por compartir, por dar sus miradas. Yo creo que también por aquellos que nos escuchan por Radio Agricultura, aquellos que nos están viendo por las otras plataformas, creo que le han dado un poco de tranquilidad a un tema que preocupa a muchos chilenos, que se ve como posiblemente algo que nos podría afectar tanto y pareciera ser que si hacemos bien las cosas podríamos salir incluso fortalecidos. Así que gracias a cada uno de ustedes. También no se olviden de revisar nuestras redes sociales, @Con Diálogos Distintos, y como siempre los espero el próximo domingo a las 12 con un nuevo programa de Con Diálogos Distintos.